Hola, la cápsula del Evangelio para el día de hoy lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 21 y dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Te han herido? ¿Te han dañado? ¿Te han ofendido? ¿Te has sentido traicionado por gente en la cual depositaste tu confianza? Aquí Jesucristo nos está dando una gran lección sobre cómo debemos perdonar a nuestros hermanos o nuestros amigos o incluso a nuestros enemigos. Y aquí Pedro viene y le hace la pregunta a Jesús y le dice: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Sabe por qué le dijo hasta 7? Porque era la costumbre, la enseñanza, que la máxima capacidad de perdón que debía tener un judío en aquella época era hasta 7. La persona que perdonaba 7 veces a su amigo o a su hermano era una gran persona con un gran corazón. Pero Jesucristo le dice: no, hasta 7 no, hasta 70 veces 7. No se trata de que tienes que multiplicar 70 por 7, 490 veces, no. Jesucristo con eso está diciendo: no tienes que perdonar 7 veces, más allá de 7, tu perdón no tiene que tener límites. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo: ¿debo perdonarlo muchas veces? No, muchas veces no, sino que siempre. Alguien definió que el perdón era aceptar vivir con las consecuencias del pecado, pero de otra persona. Así alguien definió el perdón: aceptar vivir con las consecuencias del pecado, pero de otra persona. Te pongo un ejemplo. Cuando tú pecas, cuando tú cometes un error, tú tienes que enfrentar las consecuencias de tu pecado. Por ejemplo, si robaste o heriste a alguna persona, tú vas a tener que vivir con esa consecuencia, irte a la cárcel o tener que pedir perdón porque heriste a alguien. Pero cuando alguien te daña a ti, sabes que cuando tú eres la víctima, tú empiezas a cargar con las consecuencias del pecado que otro, por el daño que te hicieron a ti. Por ejemplo, si te robaron, te encontraste sin dinero y ese dinero no te alcanza para vivir hasta fin de mes porque te robaron el dinero. Estás viviendo con la consecuencia del pecado, ¿cierto?, del que te robó. O si alguien te mintió y por esa falsa verdad que te dijeron o por esa falsedad tomaste una decisión mala y quebraste o te fue mal en la vida, estás viviendo las consecuencias del pecado de otra persona. ¿Sabes quién hizo eso por ti? Nuestro Señor Jesucristo. Él subió a la cruz y Él te perdonó, pero Él cargó con las consecuencias del pecado tuyo. Jesucristo era inocente. Jesucristo era sin mancha, como un cordero, inocente, sin pecado, impecable. Sin embargo, Él fue capaz de subir a la cruz, cargar tu pecado. Y hoy día Jesucristo tiene las heridas. Cuando resucitó al tercer día, resucitó con las heridas en sus manos, en su pie y en su costado. ¿Y cómo? Esas son las consecuencias del pecado que Él aceptó vivir por ti. Por eso cuando Jesucristo nos dice que nosotros debemos perdonar, nos está diciendo que no solamente perdonamos de palabra, sino estás dispuesto a cargar también con el dolor de los otros que te causaron y te dañaron, así como Jesús lo hizo contigo. Por eso la Biblia dice: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, cuando alguien perdona, debe estar dispuesto a pagar. Debe estar dispuesto y no volver a enrostrarle a esa persona que te dañó, que te falló, que te mintió, que te engañó, ¿cierto?, que te hizo mucho daño, porque a veces nosotros perdonamos así. Hacemos perdones, pero por el día, por el momento, pero al otro día le recriminamos o le enrostramos en la cara a nuestro hijo, a nuestro esposo, a nuestro socio, a nuestro amigo y le decimos: pero acuérdate que tú un día me fallaste, acuérdate que tú un día me mentiste. Jesús nunca hace contigo eso. Jesús te perdona de una vez y para siempre. Él borró tus pecados. Así debemos perdonar nosotros. Perdonamos a las personas cuando nosotros somos capaces de cargar con el daño que otros nos hicieron. ¿Y sabes por qué? Porque es la única forma, cuando aceptamos el daño que otros nos hicieron, de sanar. Porque cuando lo asumimos, no estamos todos los días recordando el daño que nos hicieron. Jesús te perdonó para siempre. Perdona tú
y perdona para siempre. Dios te bendiga.